Hola amigos, con ustedes el profesor Ramón Romero en otra entrega del programa Contestando tu Pregunta. Así que vamos a orar para pedirle a Dios su bendición. Padre, gracias te damos por acompañarnos siempre y por asistirnos en las respuestas que estamos dando por esta vía. Tu nombre glorificado sea. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, vamos a la pregunta número 6. Dice así esta pregunta. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 3:19 que la ley fue dada a causa de las rebeliones. Dice así: pues, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa ordenada, aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Entonces, ustedes enseñan que la parte de la ley que se refiere al mandamiento de guardar el sábado fue dada al hombre enseguida después de su creación. Pero la Biblia dice que fue después de la caída. ¿No ven que la teoría de ustedes de que la ley fue dada en 2 entregas no concuerda con los hechos? Vamos a contestar. Por alguna razón en esta pregunta se cita a Gálatas 3:19 que acabo de leer, usando el verbo dar en vez de usar el verbo añadir, que es el que usa el apóstol Pablo. Esta pequeña diferencia lingüística marca, sin embargo, una importante diferencia cuando se lee el pasaje. Fíjese que la ley de la que se habla en Gálatas 3:19 fue añadida. Y el verbo añadir en hebreo es prostitemi y significa agregar, anexar, aumentar, sugiriendo la idea de complemento o adición a algo que ya existe. Por ejemplo, aumentar un codo de estatura de un hombre, que cita Jesús en Mateo 6:27, o aumentar el número de creyentes en la iglesia, que cita Lucas en Hechos 2:41 y 47, en Lucas 5:14 y en Hechos 5:14, en Hechos 2:41 y 47 y en Hechos 11:24, que fue un libro escrito por Lucas. Por eso, que Pablo diga que una ley fue añadida implica que otra ley ya existía. ¿Cuál es esa ley? Precisamente la que fue transgredida por el pecado. Y el mismo versículo lo dice. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Puesto que el pecado es transgresión de la ley, según 1 Juan 3:4, se entiende que existía una ley transgredida antes de la ley que fue añadida, y que esta ley añadida se añadió precisamente a causa de la transgresión de aquella ley. Por tanto, la ley añadida que menciona Pablo en Gálatas 3:19 es una ley que no existió, sino después que se introdujo el pecado, o sea, la ley ritual, como representación del sacrificio expiatorio de Jesús, y que por tanto era una ley transitoria hasta que Él viniera y muriera, cumpliendo así su cometido. El versículo 24 de Gálatas 3 dice: de manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Esto ratifica la idea de que esta ley de que habla el apóstol Pablo fue la que se introdujo a raíz de la entrada del pecado en el mundo. No se trata de la ley eterna de los 10 mandamientos,
que fue transgredida, sino del sistema ritual judío llamado ley de Moisés, que fue introducido a causa de esa transgresión a esa ley moral y que simbolizaba la muerte de Cristo. Fíjense que Pablo dice que antes del Sinaí ya había pecado en el mundo. ¿Dónde lo dice? En Romanos el capítulo 5 y el versículo... Romanos capítulo 5 y el versículo 13 dice así: porque hasta la ley, o sea, la ley de Moisés, el pecado estaba en el mundo, pero no se atribuye pecado no habiendo ley. O sea, entre Adán y Moisés ya el pecado estaba en el mundo. Ahora, yo pregunto, ¿cómo podía haber pecado en el mundo si no había una ley que transgredir? Y el mismo apóstol Pablo en Romanos 4:15 dice, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión, o sea, no hay pecado. Entonces, necesariamente tenía que haber una ley en la humanidad o no habrá pecadores. Lo que hace pecado, lo que hace pecador a la persona es que había una ley que existió antes de existir el hombre que decía no matarás, no fornicarás, no codiciarás, etcétera, etcétera. Así que la ley de Dios ya existía, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y dice que yo conozco el pecado por la ley, dice el apóstol Pablo en Romanos. Porque el pecado es transgresión de la ley, 1 Juan 3:4. O sea, si el pecado es transgresión de la ley, ¿qué ley? ¿Qué ley violó Adán que transgredió? La ley de los 10 mandamientos, que incluye el cuarto mandamiento, que es el sábado. Por eso reiteramos que él guardó el sábado. Así que, mis hermanos, para que haya pecado se necesita una ley que diga qué es malo y qué es bueno. De lo contrario, nadie sería pecador, porque el pecado es violación a la ley de Dios. Por otro lado, no es que la ley se haya dado en 2 entregas, sino que de ello se dieron 2 leyes diferentes. Una ley moral que es eterna, que es inmutable, que es perfecta, según el Salmo 111, que eso es la ley de Dios de los 10 mandamientos, que fue dada antes de Adán caer. Porque si Adán pecó, es porque había una ley que decía no cometerás adulterio. ¿Y qué pecado cometió Adán cuando comió del fruto? ¿Saben ustedes cuántos pecados? Él violó todos los mandamientos, los 10 simultáneamente. Él violó. Y le voy a probar en Génesis 3:6 que los mandamientos que violó Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, esta violación al primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y árbol codiciable, 10º mandamiento: no codiciarás, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Violó el 8º mandamiento, que dice no hurtarás. Ese árbol era de Dios, no podía tomarlo. Y comió. Violó el 6º mandamiento, que dice no matarás. Comiéndolo se estaba matando. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ves? ¿Cuántos mandamientos violó Eva al comer un fruto? Pues precisamente, si Eva violó varios esos mandamientos, era porque existían antes de ellos existir, o antes de ellos ser creados. Y si existían esos mandamientos, ¿no existía también el sábado? Sí, también no existía, porque el sábado forma parte de los 10 mandamientos. Así que, repito, hermanos, no es que la ley se haya dado en 2 entregas, sino que de hecho se dieron 2 leyes diferentes. Una moral, que son los 10 mandamientos, que fue dada antes del hombre caer, y otra pasajera, imperfecta, que fue añadida a causa del pecado, que es la ley
que menciona el apóstol Pablo, como también lo menciona en el libro de Hebreos, el capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4, y con esto terminamos. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios, ley ritual, que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Ven que es la ley, es una ley ritual que fue transitoria. Versículo 5: por lo cual, entrando en el mundo Cristo, ¿verdad?, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Y entonces, si Cristo no, cuando viene Cristo, entonces Cristo se presenta como la ofrenda de la ley ritual del Cordero. Y por eso es que Juan, cuando ve a Jesús, le dice en Juan 1:29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa ley fue clavada en la cruz. Cuando Él murió, según Gálatas capítulo 2 y versículo 16, que dice así, Colosenses capítulo 2 y el versículo, Colosenses, el capítulo 2, los versículos 14 al 16, que dicen así: rayendo, o sea, cancelando las cédulas de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando en ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de luna nueva, o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Es decir, del sábado que está hablando, de los sábados rituales de esa ley que fue clavada en la cruz, no el sábado moral de los 10 mandamientos. Así que, mis hermanos, las dos leyes, una fue perfecta, eterna, como dice el Salmo 111, y una ley transitoria o pasajera, que es la que dice Hebreos 10, la cual, esa transitoria, fue clavada en la cruz, más para confirmación de la ley eterna, que son los 10 mandamientos. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero, quien te invita a suscribirte a este canal. Vendré con una próxima pregunta. Dios nos bendiga y nos guarde.